Bueno, el próximo tema que vamos a ver en la semana 3 es la India. Bueno, vamos a ver ahora el caso de la India. Bueno, la sociedad de la India se desarrolló en lo que conocemos pues como la península del Indostán, ¿no? Si nos ubicamos nuevamente aquí, tenemos el Golfo Pérsico, por aquí, por aquí, por aquí, tenemos en este caso una inmensa península que es la península del Indostán. Aquí hay dos grandes ríos, uno que recorre más o menos hacia este lado y otro que va hacia este lado, ¿no? Este es el río Indo y este es el río Ganges, ¿no? ¿Cuáles son los límites geográficos de la India? A ver, aquí en la parte norte tenemos los montes del Himalaya, ¿no? Bastante conocidos. Aquí en este caso en la parte oriental tenemos el Golfo de Bengala. Aquí en la parte occidental tenemos el mar de Arabia. Y aquí en la parte sur tenemos una porción de lo que viene a ser el Océano Índico, ¿no? Entonces es en esta zona, la península de Indostán, donde se desarrolló la civilización de la India. Especialmente, al menos durante buena parte de su historia antigua, en los valles formados por el río Indo, ¿no? Vamos a ver ahora las etapas históricas. Vamos a ver ahora una línea. Vamos a hacer algunas divisiones. Y empecemos acerca de la historia, pues, de la India. Bueno, el primer momento en este caso de la historia de la India es un momento en el cual se ha denominado el surgimiento de las civilizaciones en este caso del Indo. Así se llama. Este es un momento que transcurre aproximadamente desde el año 3300 hasta el año más o menos 1300, todo esto antes de Cristo. Esta es una etapa en la cual en la India se han identificado, ¿no?, algunos asentamientos de carácter urbano, ¿no? Estos asentamientos de carácter urbano son los que justamente llevan a decir a los especialistas que estamos en presencia de una civilización. Algunos de los más importantes son, por ejemplo, Mohenjo-Daro o Harappa. Vamos a colocar aquí el nombre de Harappa, que es tal vez uno de los más importantes. Estos emplazamientos urbanos se caracterizan pues por la presencia de calles, viviendas, cloacas, etcétera, ¿sí o no? A partir del año 1300 y más o menos hasta el año 800, seguimos todo esto antes de Cristo, estamos en presencia del periodo conocido como el periodo védico. Este periodo védico es un periodo clave en la historia de los pueblos de lo que conocemos como la India antigua. Es una época en la cual se inician las invasiones de los pueblos arios hacia la zona de la India, ¿no? Estos pueblos arios provienen de la parte casi límite entre el Asia y Europa, ¿no? Son pueblos que conocen el hierro, los carros de combate, y de alguna manera derrotan a los pueblos que estaban establecidos en los valles de Indo desde casi 2 siglos antes. Estos pueblos arios se imponen y muchas de estas acciones de conquista van a ser el tema de unos libros sagrados conocidos como los Vedas, donde se narran de forma pues legendaria, mítica, todos estos eventos. Luego, entre el año 800 y el año 321, estamos en presencia del llamado periodo brahmánico. Brahmánico. El periodo brahmánico es una etapa de la historia de la India caracterizada por justamente la consolidación del sistema de castas, que es una forma de organización social rígida en la cual justamente los arios llamados brahmanes van a estar en la cúspide de la sociedad.
Es una época además donde la India está formada por una gran cantidad de reinos, ¿no?, que tienen autonomía. Es una época en la cual también se cree que comienzan a surgir algunos mitos legendarios, algunas leyendas que van a dar origen en realidad a grandes narraciones como la Mahabharata y la Ramayana. Luego, entre el año 321 y el año 185, estamos en presencia del llamado periodo Maurya. El llamado periodo Maurya es una etapa en la cual se va a dar la primera unificación, ¿no?, la primera unificación de la India. Es una etapa también en la cual el budismo emerge como una religión alternativa al brahmanismo. Es una religión que además cuestiona justamente el régimen de castas. Y luego, entre el año 185 y el año, en este caso, aproximadamente 500, pero ya después de Cristo, vamos a poner aquí 500, vamos a colocar aquí 500 después de Cristo, por acá colocamos 185 antes de Cristo para que queden las cosas claras. Estamos en presencia del periodo Gupta. El periodo Gupta es una época de oro, de esplendor, es una época en la cual los pueblos de la India van a iniciar pues un apogeo, en este caso comercial. Van a intercambiar una serie de productos, una serie de ideas, una serie de innovaciones con diversos pueblos del Asia, con diversos pueblos del cercano Oriente. De alguna manera es una época de mucho desarrollo, mucha expansión, ¿no?, y de alguna manera la India se convierte en un nexo entre los pueblos de Oriente y los pueblos de Occidente, ¿no? Veamos ahora lo que hemos visto en otros casos, que son las cuestiones vinculadas a la organización. Bueno, respecto a la organización en el plano de la política, la India estuvo en muchos momentos de su historia formada por reinos independientes, ¿no? Es solamente a partir pues de las unificaciones que se dieron, especialmente en el periodo Maurya, que en la India se comienzan a formar sociedades y organizaciones políticas mucho más complejas, en las cuales el ejercicio del poder de alguna manera lo que garantizaba a través de la violencia esa unidad. En ese sentido, la religión fue un componente muy importante de las unificaciones políticas en la India, ¿no? Tanto el brahmanismo o luego el budismo y posteriormente el hinduismo, que es una versión, digamos, mucho más desarrollada del brahmanismo, jugaron ese rol. En el plano de la sociedad, la India pues tiene un régimen de castas. Digo tiene porque el régimen de castas todavía existe hasta la actualidad. El régimen de castas es un régimen en el cual los grupos humanos están divididos en segmentos, pero no es posible, digamos, el que un individuo de una casta pueda transitar hacia otra. La casta superior es la casta de los brahmanes, es la que goza de los privilegios. Luego está la casta de los kshatriyas, son los guerreros. Los vaishyas, que son en este caso los trabajadores. Los sudras, que son los esclavos. Y los dalits, que son aquellos impuros que están fuera del régimen de la casta y que ni siquiera deben ser en este caso tocados, mirados o tratados. En el plano de la economía de la India fue bastante diversa por las características propias de su geografía. Hubo gran cantidad pues, de cultivos, ¿no? También de animales, muchos de los cuales incluso fueron llevados a otros continentes, especialmente Europa. En cuanto a las manifestaciones culturales,
Bueno, hay que destacar algunas cosas importantes respecto a la cultura, a los aportes, a las innovaciones de los pueblos de la India, ¿no? En el plano, por ejemplo, de la ciencia, ¿no? Desarrollaron la noción del cero, el número pi, ¿no? En el plano, por ejemplo, de la religión, ¿no? La religión en la India tuvo un papel muy importante. Por un lado, el llamado brahmanismo que hemos mencionado, cuya versión, digamos, más desarrollada se conoce como hinduismo. Es una religión pues politeísta, existen muchos dioses, ¿no? Brahma, Vishnu, se maneja mucho la noción de la reencarnación. Y la otra religión es el budismo, ¿no? El budismo es una religión mucho más tolerante, es una religión que además, como señalaba, cuestiona el régimen de castas y sobre todo hace énfasis en la práctica de las virtudes en este caso morales. La literatura en la India también merece destacarse, ¿no? Algunos libros muy importantes asociados a esta cultura son, por ejemplo, la Ramayana, la Mahabharata, el Kama Sutra, entre otros.